Ante todo, mis estimables hermanos, es necesario que nos hagamos cada vez más y más conscientes de los misterios de la vida y de la muerte. Se hace indispensable comprender lo que somos a fin de poder lograr algún día una transformación radical dentro de nosotros mismos. Eso es fundamental. Quiero pues que todos los hermanos aquí presentes pongan en realidad el máximo de atención. Las distintas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo-ocultista sostienen en forma enfática que el ser humano posee 7 cuerpos. Al primero se le denomina cuerpo físico. Es el famoso Stula Sarira de los teósofos orientales. Al segundo se le ha denominado en el oriente Lingam Sarira. Es el asiento de la vida orgánica. La parte, dijéramos, tetradimensional del cuerpo físico. El tercer cuerpo es Kamas, el principio del deseo, el famoso cuerpo astral, citado por los alquimistas medievales. El cuarto cuerpo, según los indostanes, es el mental. Le denominan también manas inferior en sánscrito. El quinto vehículo es el cuerpo causal o cuerpo arúpico, como se le dice entre los teósofos. El sexto cuerpo es el cuerpo búdico o intuicional, la conciencia superlativa del ser. Y el séptimo, según los indostanes, es Atma, el inefable, el íntimo. Por cierto, que la sabiduría antigua dice: antes que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Hay que amar al íntimo, adorar al íntimo, rendir culto al íntimo. He hablado a ustedes, he trazado, dijéramos, un esquema, el esquema de los teósofos, el esquema de la sabiduría oriental. Pero todo esto debe analizarse un poco. Si es que en verdad queremos llegar a tener un pleno conocimiento de sí mismos. La cruda realidad de los hechos es que la clarividencia desarrollada le permite a uno saber algo más. Sin embargo, los teosofistas, yogis, pseudo-rosacrucistas y escuelas de tipo similar están perfectamente convencidas del septenario teosófico. De ninguna manera aceptarían el hecho concreto de que todavía no se posee esos cuerpos.
Merece, pues, que esta cuestión sea debidamente analizada. En la escuela de Max Heindel se mencionan también los 7 cuerpos. Físico se le denomina sencillamente cuerpo físico. Al asiento de la vida orgánica se le llama cuerpo vital. Al principio del deseo, cuerpo astral. A la mente concreta, cuerpo mental. Al quinto cuerpo, cuerpo causal. Al sexto, cuerpo de la conciencia. Y el séptimo le dicen la chispa virginal. Cualquier escuela de esta época carickiana cree firmemente en el septenario teosófico. Repito, la clarividencia va mucho más lejos. Voy a comunicarles a ustedes personalmente el resultado de mis investigaciones, sin tener en cuenta para nada las afirmaciones de tipo teosofístico, pseudo-rosacrucista, etcétera, etcétera, etcétera. Bien saben ustedes, entre paréntesis, que existen múltiples escuelas. Y cada escuela tiene derecho a sostener sus tesis. Es obvio. Yo me apartaré por un momento de las escuelas para mencionarles a ustedes el resultado de mis investigaciones. Por sí mismo, he visto que los desencarnados que poseen cuerpo astral, obviamente también poseen una personalidad definida. Personalidad astral, claro. Personalidad que continúa después de la muerte. Me doy cuenta de que no todos los seres humanos poseen un cuerpo astral. Los que lo poseen, lo tienen. Ese cuerpo astral en el mundo astral parece un vehículo real de carne y hueso. Es un cuerpo definido, con sus órganos, con su fisiología, con su patología, con su ultrabiología, etc. Mas los que no poseen tal cuerpo, uno sabe en el mundo astral que no lo poseen, pues no lo tienen. Tales criaturas parecen meros fantasmas, sonambúlicos, moviéndose precisamente en la quinta dimensión, es decir, en la eternidad, en el astral. Claro, lo que estoy diciendo, en modo alguno podría ser comprobado por los sentidos de percepción externa. Estoy hablando algo que no cabe dentro del mundo de los 5 sentidos. Algo que solamente puede ser evidenciado, verificado en el mundo astral y con sentidos diferentes. ¿Qué es lo que continúa, decía yo anoche, al auditorio después de la muerte? Obviamente, dije, en el desencarnado que posee un cuerpo astral, continuará tal cuerpo. Pero no todos, repito, aunque me vuelva cansón con tanta repetición, poseen dicho vehículo. Entonces lo que continúa en la mayoría de las gentes, después de la muerte, es el ego. Hay que hacer pues una clara diferenciación entre lo que es el ego y lo que son los cuerpos existenciales superiores del ser. Concretando esta vez al punto astral, diría, hacer clara diferenciación entre el ego y el cuerpo astral.
pues son distintos. Pero me temo que aún a pesar de estar explicando esta cuestión como la estoy explicando, tal vez no he logrado o no haya logrado todavía que ustedes me vayan entendiendo completamente. Necesitaremos ilustrar esto con alguna experiencia vívida. Conocí un caso magnífico. Un hombre que dirigía un lumicial gnóstico. Entre paréntesis, aquí estamos en un lumicial, eso es obvio. Aquel hombre ritualizaba. Nosotros no podemos negarlo, tenemos cierta liturgia esotérica. Se veía muy devoto y en verdad amaba la gnosis. Una vez que hubo desencarnado, me propuse investigarlo con las facultades supranormales en la quinta coordenada, es decir, en la quinta vertical. Este término de afirmaciones puede que moleste a los ignorantes ilustrados, pero ustedes son sinceros y están aquí para escucharme. Y claro, yo estoy aquí para explicarles, para hablar. Quiero pues que nos pongamos de acuerdo en todos estos temas, a fin de que haya comprensión. Hay sistemas que le permiten a uno abandonar el cuerpo físico a voluntad. Por medio de la hipnología también se consigue. Si ponemos a alguien en estado hipnótico, ya en trance, mediante la voluntad es posible extraer su conciencia de entre el cuerpo físico. Entonces el hipnotizado podrá ver, oír, tocar y palpar realidades que no pertenecen al mundo tridimensional de Euclides. Mas, francamente, no utilizo el sistema de la hipnología por considerarlo demasiado residual, incipiente. Ciencia apenas como para parvulitos. Nosotros vamos más lejos. Podemos, repito, ya mediante la catalepsia o por procedimientos sintéticos específicos, científicos, o abandonar el cuerpo físico para explorar la vida en los mundos superiores. Si les digo a ustedes que puedo hacerlo, no se extrañen, pues soy el presidente fundador del movimiento gnóstico cristiano universal. Y a muchos he enseñado esa ciencia, y a muchos la enseñaré en lo futuro. Así que, en cualquier instante, abandoné el cuerpo físico para investigar a mi amigo, el director de un grupo gnóstico, el sacerdote esoterista de un lumicial. Con dolor he de decir que bien pronto lo encontré en estado, dijéramos, sonambúlico. Parecía aquel hombre un sonámbulo. La palabra hombre me parece exagerada. Si dijera fantasma, tal vez sería más exacto. Caminaba así por las calles de una gran ciudad. ¿Cuál? La de aquella ciudad donde él viviera antes de desencarnar. Su aspecto no era precisamente muy hermoso. Revelaba el estado de descomposición del cadáver. Le toqué y le hallé demasiado helado, frío. Ciertamente aquel hombre
Y repito, uso esta vez la palabra hombre en una forma convencional. No había trabajado jamás con el fuego sagrado. Pues esto es grave. Tenía esposa sacerdotisa. Quiere decir que le hacía creer a las gentes que él trabajaba en la alforja de los cíclopes. Pues en verdad era un fornicario como cualquier otro. Está usted desencarnado, le dije. Su cuerpo físico ya murió, está en un sepulcro. Hágase consciente de esta realidad. Dijo, no, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Le dije, su cuerpo físico ya murió. Posible. Yo me siento igual. Bueno, hagamos un experimento. Mírese en un espejo. Pasábamos en ese instante, yo en mi cuerpo astral y él como fantasma. Entramos a un lugar donde había un espejo. Mírese, vea su rostro. Se miró en aquel espejo y se vio. Un espejo astral, claro está. Parecía un espectro, reflejado en el cristal. Salió de aquel lugar y le dije, ¿quiere convencerse? Todavía no lo cree, a pesar de haberse mirado en el espejo, de que usted está muerto. Dijo, imposible, yo no puedo creer que esté muerto. Bueno, hagamos una cosa. Dé un salto alargado con la intención de flotar en el ambiente circundante y verá que puede flotar. Con eso usted se convencerá de que sí está muerto. Porque en el mundo físico reina la ley de la gravedad. Allí da uno un salto y cae al suelo. Pero en el mundo astral reina la ley de la levitación. Los cuerpos flotan. Dijo, bueno, voy a hacerlo, a ver si eso es cierto de que yo estoy muerto. Porque no lo creo. Bueno, dé el salto. El hombre dio un salto largo, prolongado, con la intención de flotar en el ambiente circundante. Fantasma flotando. Pero de pronto se le vino a su mente calenturienta, una mente torpe, la idea de que podría irse de cabeza en instantes y estar flotando. Y convirtió aquello en realidad. Tal idea se volvió un hecho. De cabeza se fue. Entonces se clavó, pues, en tierra, con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, formando el signo de la pentalfa invertida. En esos instantes, le dije, usted es el que en su mente se ha forjado la idea de que puede irse de cabeza. Todo era en vano. Afloraron en aquel fantasma distintas formas animalescas. Una parecía un toro furioso. Dije, el demonio de la ira. Otra, un perro furioso, lascivia. Otra, un caballo que trotaba, lujuria. Etcétera, etcétera, etcétera. Distintas bestias inhumanas surgían de allí, de aquel fantasma. Los diversos yoes de que tanto hablamos anoche en nuestra plática. Y que son una realidad. Bueno, no todos los aquí presentes estuvieron en la plática de anoche, pero creo que sí han oído hablar del yo pluralizado y de los diversos yoes que hay que disolver, entre paréntesis. Al fin, hube de alejarme pues de aquel pobre fantasma múltiple, porque era ya la hora de regresar a mi cuerpo físico. Es un fantasma y nada más que eso. Es distinto al que tiene un cuerpo astral. Así es que hay que hacer una diferenciación entre el que tiene un cuerpo astral y el que no lo tiene. Por ahí vamos viendo ya de que el septenario teosofista realmente no lo tiene todas las gentes. Es absurdo suponer que todo el mundo sea un septenario ya hecho.
Hay exageración en esto, hay falta, dijéramos, de análisis en las afirmaciones de tipo pseudoesoterista y pseudo-ocultista. Nosotros debemos ser más profundos, más analíticos. Continuemos con el cuerpo de la mente. Esa es otra especie de dogma heideliano, einsteiniano, blavatskiano, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. Manas inferior, mente concreta. ¿Pero qué es esto? Vaya, vaya. ¿De dónde van a sacar todos los humanoides mente? Cuerpo mental. Están exagerando la cuestión. Yo no niego que los maestros de la fraternidad, de la luz interior, posean un cuerpo mental individual. Negarlo sería un absurdo. Pero tampoco afirmo que todos los humanoides que pueblan la faz de la Tierra ya posean el cuerpo mental. Que no se exageren las cosas. Las escuelas con personalidades kantianas de esta época no solamente ignoran, eso es lo más grave, sino además ignoran que ignoran. No solamente no saben, sino además ni siquiera saben que no saben. Y eso es doloroso. Mente individual. Ese es un lujo que muy pocos pueden hallar, que muy pocos pueden tener. Si hacemos reconsideraciones de fondo, podemos evidenciar por sí mismos que la mente que tenemos parece una veleta, gira de acuerdo con la onda. Hoy un pensamiento, al rato otro, tan pronto afirmamos como negamos, estamos llenos de terribles contradicciones. Si tuviéramos una mente individual, sería imposible que fuéramos tan paradójicos, que nos contradijéramos tanto a sí mismos, de momento en momento. Nosotros sabemos que nos contradecimos demasiado, pero nos las arreglamos, autoengañándonos, con el propósito de no parecernos locos a sí mismos. Siempre encontramos un justificativo o una evasiva para nuestras queridas justificaciones. Sí, es que como yo no había madurado bien esta idea, por eso pensé así, hoy pienso diferente. Es que ya analicé mejor la cosa y el negocio que pensaba hacer ya no lo hago. Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre algún malabar hacemos con el entendimiento para autoengañarnos, pues no tenemos ganas de pensar que somos locos. Eso nos disgusta horriblemente. La realidad es que mente individual es muy difícil hallar. Hay que fabricarla y la gente no la ha fabricado. Lo que tenemos son mentes y esto es diferente. Dentro de nuestra persona humana, si humana se puede llamar, entre paréntesis, cosa que pongo en tela de juicio, viven muchas personas de tipo psicológico. Observemos las contradicciones. Vamos a comer y decimos, voy a comer. Mas de pronto nos asalta otra idea, nos asalta una idea que sale del yo del movimiento. Dice, no voy a comer todavía, voy a ir a tal o cual lugar. Tal idea puede ser también saboteada por el yo del intelecto. Y dice, pero bueno, ¿a qué voy a tal lugar? Mejor me siento a leer el periódico. Vean ustedes en Riña 3 personas
La del estómago que quiere comer. La del movimiento que no quiere comer todavía. Y como tercera en conflicto, sale la del intelecto. Entonces quiere decir que dentro de nuestra persona psicológica existen muchas personas. Eso es obvio. Pero más no se trata de personas meramente insustanciales o cosas así por el estilo. Son personas psicológicas con realidad, que existen en el espacio psicológico. Si aceptamos que existe un espacio tridimensional, debemos aceptar también que existe el espacio psicológico. Esto es incuestionable. Dicen que Jesús, el gran Kabir, sacó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios. Indubitablemente se trata de los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Si multiplicamos esos 7 por otros 7 y otros tantos 7 más, llegaremos a la conclusión que dentro de nuestra persona existe legión. En el Evangelio, al poseso, aquel a quien Jesús se dirigiera, exclamó: mi nombre es Legión. El nombre de cada uno de nosotros es también Legión. Somos Legión. Así lo dice el Evangelio. Yo lo repito porque así es. Legión, pero ¿legión de qué? ¿De demonios? Obviamente que sí. Pues no somos unos santitos. ¿Quién podría negar que dentro de nosotros existen los 7 pecados capitales y otros más? Ya Virgilio, el poeta de Mantua, en la Divina Comedia, en la Eneida, obra extraordinaria del clasicismo latino, dijo: aunque tuviéramos 1000 bocas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar cabalmente todos nuestros defectos psicológicos. Así pues, que no somos precisamente unas mansas ovejas, ¿verdad? Cada uno de esos demonios que dentro llevamos tiene su propia mente. Entonces tenemos muchas mentes. Eso es indubitable. Pero una mente individual, un cuerpo mental, tal como lo enseña el teosofismo oriental, o como lo enumera Max Heindel, el fundador de la Ocean Science en San Francisco de California. No, la humanidad actual no la tiene. Pero ¿en qué me baso yo para estar haciendo estas afirmaciones tan enfáticas a un auditorio aquí tan respetable? No pienso que ustedes crean que estoy haciendo, dijéramos, afirmaciones dogmáticas. Pues hay en muchos de ustedes sinceridad. Y en modo alguno me gustaría el dogmaticismo, pues es absurdo en un 100%. ¿En qué me baso, pues, para hacer este tipo de afirmación? ¿Con qué autoridad refuto diagramas de tipo pseudoesoterista y pseudoocultista? ¿Con qué potestad lo hago? En nombre de la verdad les digo que uno debe dar testimonio de lo que sabe. Y aquí estoy ante ustedes para dar testimonio de la verdad. Fuera del cuerpo físico, he investigado a fondo esta cuestión de la mente. La he estudiado detenidamente. Alguna vez, precisamente estando con Mr. Lilbiter,
que fue uno de los teosofistas más excelentes de finales del siglo pasado y principios del presente, autor de muchas obras, entre ellas La vida interna, los chakras, etc. Tuve de pasar por una vivencia formidable. Entonces, Mr. Leadbeater me dijo, nosotros aquí en los mundos internos tratamos de ayudarle a fin de que usted pueda entregar el mensaje que se le va a dar, que lo puede entregar a la humanidad allá, en el mundo físico. Sí, Mr. Leadbeater, le dije. ¿Qué me dice usted de las obras que usted escribió? Eso no tiene la menor importancia. Lo habló pues con una sonrisa, donde me dio a entender francamente que tan solo había hecho trabajos incipientes, literarios, había dado las primeras letras como para despertar inquietudes, mas no había escrito obras esotéricas de fondo. Y Mr. Leadbeater, el autor de los chakras y de tantas otras obras teosofistas, es un personaje respetable. Obviamente, en los mundos superiores, Mr. Leadbeater es un maestro de la venerable logia blanca. No es pues un cualquiera. En el teosofismo se estudia detenidamente sus obras. Luego, procedió Mr. Leadbeater dándome cierta ayuda específica, definida. En esos instantes, el ser interior profundo de él mismo separó mi cuerpo mental del cuerpo astral y me llevó a Egipto, la tierra de los faraones. Penetré en un templo. Allí me encontré con algunos antiguos iniciados, amigos míos. Estuve platicando con ellos amigablemente. Venerables ancianos de la época del faraón, qué fresco. Regresé nuevamente a mi cuerpo astral. Pero el viaje lo hice en mental. Y con mi cuerpo mental regresé nuevamente para meterme dentro del cuerpo astral. Le dije, esto es maravilloso, formidable. Di las gracias a Mr. Leadbeater, me despedí. Él se alejó de mí, se internó por esas calles de Londres, pues él fue inglés. Y yo le saludé todavía desde lejos. Un hombre consciente, un hombre despierto, un verdadero maestro. Entonces me dije, ¿por qué las gentes creerán que tienen cuerpo mental? Yo lo tengo, sí, lo tengo, porque lo fabriqué en antiguas edades, pero todo el mundo no se ha dedicado a estos estudios. ¿De dónde sacan eso de que tienen un cuerpo mental individual? ¿Por qué exageran la nota todos los textos de tipo pseudoesoterista, pseudocultista? La gente lo que tiene son múltiples yoes, y cada yo tiene su propia mente. Es decir, la gente tiene muchas mentes, pero más no una sola mente, como lo supone. Pasemos ahora a la cuestión del cuerpo causal. El cuerpo causal es el cuerpo de la voluntad consciente. En el mundo de la voluntad consciente encuentra uno las causas de sus propios errores, las causas de sus equivocaciones, los yoes causas. Pues cada yo tiene su causa que lo produce. En el mundo causal encuentra uno la ley de la balanza, la ley de la justicia cósmica. Descubre uno en el mundo causal que toda causa tiene su efecto y que todo efecto a su vez se convierte en causa. Alguna vez hallándome en el mundo de las causas naturales, dentro de un templo magnífico y en cuerpo causal, hube de acercarme a un orador.
daba explicaciones a sus discípulos en el mundo de las causas naturales. Algo le dije con el propósito de estudiar el encadenamiento de causas y efectos. Le hice una pequeña refutación a un concepto con el que no estaba muy de acuerdo. Él, a su vez, vi que se sintió un poco incómodo con mi refutación y hizo otra afirmación. Esa otra afirmación se convirtió en otra, y esa en otra, y esa en otra, y total se despertó, se puso en movimiento toda una serie de causas y efectos. Entonces comprendí lo que es el mundo causal. Allí se encuentra uno con los maestros del karma. Ellos viven en el mundo de las causas naturales. Pues no todos poseen un cuerpo causal. Descubre uno en el mundo de las causas naturales millones de criaturas. Sí, dijéramos el alma humana de millones de personas. Cada persona tiene su parte anímica o humana en el mundo de las causas naturales. Pero esas almitas, perdóneseme el diminutivo, que lo hago intencional, con un propósito definido, no se han desarrollado todavía. No poseen, propiamente dicho, el cuerpo de las causas naturales, el cuerpo causal. No han adquirido la estatura del hombre causal. Si dijera que esas almitas son fantasmas causales, daría una pálida idea. Muy lejana, por cierto, de lo real. Porque no podríamos denominar en modo alguno fantasmas a las almas causales. Pues son criaturas muy reales. Pero tampoco han alcanzado tales criaturas el estado aquel del hombre causal. El hombre causal es el hombre causal. El hombre causal es quien posee un cuerpo causal, quien lo ha fabricado. Un hombre causal vive allí como hombre de verdad, no como un simple elemento, sino como un hombre. Tiene una personalidad completamente definida, la personalidad causal. Sin querer engreírme en modo alguno ante este grupo de selectos amigos y amigas, he de afirmar en forma enfática que yo soy un hombre causal y que conozco mi mundo, que tengo mi centro de gravedad establecido en el mundo causal. Desde esa región me he proyectado aquí ante ustedes para platicar, para enseñar. Desde esa región me proyecto al mundo astral para trabajar, o al mundo de la mente cuando es necesario. Así pues, ¿qué? Doy testimonio de lo que es, sin importarme que las gentes crean o no crean. El septenario teosofista realmente no es para todos. Uno tiene que fabricar esos cuerpos, astral, mental, causal, para poder convertirse en hombre de verdad, en hombre causal. Solo un hombre real puede recibir los principios anímicos y espirituales, o étnicos, el neuma de los gnósticos, espíritu, para convertirse en hombre. Pero el que no ha fabricado tales cuerpos no es hombre. Estoy haciendo una afirmación bastante espinosa. Ustedes me toleran, porque son personas simpáticas. Tal vez, si hablar en la plaza pública y le dijera a las gentes esta verdad, podría ser apedreado, como Esteban, o lapidado allá en la tierra de los moros, como Raimundo Lulio, el gran alquimista medieval. Para ser hombre, repito, es condición básica
crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Ustedes no poseen tales cuerpos, mas sí poseen los gérmenes para los mismos. Esos gérmenes están depositados en las glándulas endócrinas sexuales. Entre paréntesis, no son, como muchos creen, cápsulas cerradas. No, las glándulas endócrinas sexuales excretan hormonas, incretan hormonas. Avanzando por este camino, diremos que el Sol está haciendo un gigantesco experimento en el laboratorio mismo de la naturaleza. El experimento del Sol consiste precisamente en crear hombres solares. Difícil experimento. En la época de Abraham, el profeta, hubo bastantes creaciones. Durante los 8 primeros siglos del cristianismo se lograron muchas creaciones. En la Edad Media, unas pocas. Actualmente se están haciendo grandes esfuerzos a fin de que el Sol pueda lograr una buena cosecha de hombres solares. No es cosa fácil convertirse en hombre solar. Se necesita ante todo de cooperar con el experimento solar. Se requiere de la disponibilidad al hombre. Solo así tales gérmenes podrían desarrollarse. No aseguramos que en todos los casos dichos gérmenes se desarrollen. Lo normal es que se pierdan. Mas si cooperamos con el Sol, podremos lograr tal desarrollo. Ahí está el germen para el cuerpo astral. En esas glándulas endócrinas del sexo está el germen de la mente y el germen del causal. Pero para que estos gérmenes puedan desarrollarse, se necesita de tierra fértil. Obviamente, si el terreno es fértil, los gérmenes germinarán. Mas si no lo es, se perderán. Si experimentamos con glándulas, dañamos el terreno para el desarrollo de los gérmenes. Los trasplantes glandulares, los experimentos con diversas hormonas, los ensayos con tiroxina, etcétera, 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 indubitablemente alteran el terreno humano, el cuerpo orgánico, impidiendo la germinación de tal simiente. Y esto es gravísimo. Sin embargo, los científicos están convencidos de su ciencia. Creen que los trasplantes, los ensayos con hormonas, los cambios de glándulas por glándulas de mono, etcétera, 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 son un gran adelanto. Lo cual en el fondo resulta risible y muy falso. Bien sabemos nosotros lo que son las hormigas. Uno se admira cuando observa un palacio de hormigas. ¡Qué organización tan perfecta! Lo único que siente uno un poco de dolor es al saber que todo aquello se hace automáticamente. No hay duda de que en un pasado antiquísimo, que deviene por allá de la época primaria y secundaria, las hormigas fueron una raza humana. Establecieron ese orden social a base de tremendas dictaduras sangrientas.
Eliminaron los principios religiosos por considerar que les saboteaban el orden dictatorial. En un principio se necesitó del guante de hierro de un Stalin. Hablo en forma símil, pues no quiero concretar a Stalin como personalidad. A través del tiempo los movimientos se volvieron y fueron haciéndose automáticos. Como quiera que la inteligencia se atrofió, todos los movimientos se heredaron de padres a hijos. Se hicieron ensayos glandulares de toda especie que alteraron la morfología humana, pasando por distintos procesos involutivos. Aquella raza se fue empequeñeciendo aún más y más, y su morfología alterándose involutivamente cada vez más. Hoy son lo que son. Pues, ¿qué? Esas criaturas involucionaron en el tiempo. Marcharon de acuerdo con la ley de la entropía universal. Quienes ven las cosas superficialmente, las mentes huecas y estériles, los pozos de agua no profunda, pueden plenamente reírse de tan insólita declaración. Mas la verdad es la verdad, y hay que decirla, cueste lo que cueste. No es posible que los gérmenes para el hombre se desarrollen en terrenos no fértiles. El organismo hay que mantenerlo en buen estado, a fin de que esos gérmenes para el hombre se desenvuelvan armoniosamente. Crear tales cuerpos es posible cuando uno conoce a fondo la alquimia sexual. Esto es un cualquiera. Incluso Pingu estudia detenidamente sus obras. Luego, procedió misteriousamente dándome cierta ayuda específica definida. En esos instantes, el ser interior profundo de él mismo separó mi cuerpo mental del cuerpo astral. Y me llevó a Egipto, la tierra de los faraones. Penetré en un templo. Allí me encontré con algunos antiguos iniciados, amigos míos. Estuve platicando con ellos amigablemente. Venerables ancianos de la época del faraón, qué frescos. Regresé nuevamente a mi cuerpo astral. Pero el viaje lo hice en mental. Y con mi cuerpo mental regresé nuevamente para meterme dentro del cuerpo astral. Le dije, esto es maravilloso, formidable. Di las gracias a Mr. Leadbeater, me despedí. Él se alejó de mí, se internó por esas calles de Londres, pues él fue inglés. Y yo le saludé todavía desde lejos. Un hombre consciente, un hombre despierto, un verdadero maestro. Entonces me dije, ¿por qué las gentes creerán que tienen un cuerpo mental? Yo lo tengo, sí, lo tengo, porque lo fabriqué en antiguas edades. Pero todo el mundo no se ha dedicado a estos estudios. ¿De dónde sacan eso de que tienen un cuerpo mental individual? ¿Por qué exageran la nota todos los textos de tipo pseudoesoterista y pseudoocultista? La gente lo que tiene son múltiples yoes, y cada yo tiene su propia mente. Es decir, la gente tiene muchas mentes, pero más no una sola mente, como lo supone. Pasemos ahora a la cuestión del cuerpo causal. El cuerpo causal es el cuerpo de la voluntad consciente. En el mundo de la voluntad consciente encuentra uno las causas de sus propios errores, las causas de sus equivocaciones. Los yoes causas, pues cada yo tiene su causa que lo produce. En el mundo causal encuentra uno la ley de la balanza,
la ley de la justicia cósmica. Descubre uno en el mundo causal que toda causa tiene su efecto y que todo efecto a su vez se convierte en causa. Alguna vez hallándome en el mundo de las causas naturales, dentro de un templo magnífico y en cuerpo causal, pude acercarme a un orador. Este daba explicaciones a sus discípulos en el mundo de las causas naturales. Algo le dije con el propósito de estudiar el encadenamiento de causas y efectos. Le hice una pequeña refutación a un concepto con el que no estaba muy de acuerdo. Él, a su vez, vi que se sintió un poco incómodo con mi refutación y hizo otra afirmación. Esa otra afirmación se convirtió en otra, y esa en otra, y esa en otra, y total se despertó, se puso en movimiento toda una serie de causas y efectos. Entonces comprendí lo que es el mundo causal. Allí se encuentra uno con los maestros del karma. Ellos viven en el mundo de las causas naturales. Pues no todos poseen un cuerpo causal. Descubre uno en el mundo de las causas naturales millones de criaturas. Sí, dijéramos el alma humana de millones de personas. Cada persona tiene su parte anímica, humana, en el mundo de las causas naturales. Pero esas almitas, perdóneseme el distintivo, que lo hago intencionalmente, con el propósito definido, no se han desarrollado todavía. No poseen, propiamente dicho, el cuerpo de las causas naturales, el cuerpo causal. No han adquirido la estatura del hombre causal. Si dijera que esas almitas son fantasmas causales, daría una pálida idea, muy lejana, por cierto, de lo real, porque no podríamos denominar en modo alguno fantasmas a las almas causales, pues son criaturas muy reales. Pero tampoco han alcanzado tales criaturas el estado aquel del hombre causal. El hombre causal es el hombre causal. El hombre causal es quien posee un cuerpo causal, quien lo ha fabricado. Un hombre causal vive allí como hombre de verdad, no como un simple elemento, sino como un hombre. Tiene una personalidad completamente definida, la personalidad causal. Sin querer engreírme de modo alguno ante este grupo de selectos amigos y amigas, he de afirmar en forma enfática que yo soy un hombre causal y que conozco mi mundo, que tengo mi centro de gravedad establecido en el mundo causal. Desde esa región me he proyectado aquí ante ustedes para platicar, para enseñar. Desde esa región me proyecto al mundo astral para trabajar, o al mundo de la mente cuando es necesario. Así pues, ¿qué? Doy testimonio de lo que es, sin importarme que las gentes crean o no crean. El centenario teosofista realmente no es para todos. Uno tiene que fabricar esos cuerpos, astral, mental y causal, para poder convertirse en hombre de verdad, en hombre causal. Solo un hombre real puede recibir los principios anímicos y espirituales, o étnicos, el neuma de los gnósticos, espíritu, para convertirse en hombre. Pero el que no ha fabricado tales cuerpos no es hombre. Estoy haciendo una afirmación bastante espinosa. Ustedes me toleran, porque son personas simpáticas. Tal vez, si hablar en la plaza pública y le dijera a las gentes esta verdad, podría ser apedreado, como Esteban,
o lapidado allá en la tierra de los moros, como Raimundo Lulio, el gran alquimista medieval. Para ser hombre, repito, es condición básica crear los cuerpos existenciales superiores del real. Ustedes no poseen tales cuerpos, mas sí poseen los gérmenes para los mismos. Esos gérmenes están depositados en las glándulas endócrinas sexuales. Entre paréntesis, no son, como muchos creen, en cápsulas cerradas. No, las glándulas endócrinas sexuales excretan hormonas, incretan hormonas. Avanzando por este camino, diremos que el Sol está haciendo un gigantesco experimento en el laboratorio mismo de la naturaleza. El experimento del Sol consiste precisamente en crear hombres solares. Difícil experimento. En la época de Abraham, el profeta, hubo bastantes creaciones. Durante los 8 primeros siglos del cristianismo se lograron muchas creaciones. En la Edad Media, unas pocas. Actualmente se están haciendo grandes esfuerzos a fin de que el Sol pueda lograr una buena cosecha de hombres solares. No es cosa fácil convertirse en hombre solar. Se necesita ante todo de cooperar con el experimento solar. Se requiere de la disponibilidad al hombre. Solo así tales gérmenes podrían desarrollarse. No aseguramos que en todos los casos dichos gérmenes se desarrollen. Lo normal es que se pierdan. Mas si cooperamos con el Sol, podremos lograr tal desarrollo. Ahí está el germen para el cuerpo astral. En esas glándulas endócrinas del sexo está el germen de la mente y el germen del causal. Pero para que estos gérmenes puedan desarrollarse, se necesita de tierra fértil. Obviamente, si el terreno es fértil, los gérmenes germinarán. Mas si no lo es, se perderán. Si experimentamos con glándulas, dañamos el terreno para el desarrollo de los gérmenes. Los trasplantes glandulares, los experimentos con diversas hormonas, los ensayos con dioxina, etcétera, 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 indubitablemente alteran el terreno humano, el cuerpo orgánico, impidiendo la germinación de tal simiente. Y esto es gravísimo. Sin embargo, los científicos están convencidos de su ciencia. Creen que los trasplantes, los ensayos con hormonas, los cambios de glándulas por glándulas de mono, etcétera, 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 son un gran adelanto. Lo cual en el fondo resulta risible y muy falso. Bien sabemos nosotros lo que son las hormigas. Uno se admira cuando observa un palacio de hormigas. ¡Qué organización tan perfecta! Lo único que siente uno un poco de dolor es al saber que todo aquello se hace automáticamente. No hay duda de que en un pasado antiquísimo, que viene por allá de la época primaria y secundaria, las hormigas
fueron una raza humana. Establecieron ese orden social a base de tremendas dictaduras sangrientas. Eliminaron los principios religiosos por considerar que les saboteaban el orden dictatorial. En un principio se necesitó del guante de hierro de un Stalin. Hablo en forma civil, pues no quiero concretar a Stalin como personalidad. A través del tiempo los movimientos se volvieron y fueron haciéndose automáticos. Como quiera que la inteligencia se atrofió, todos los movimientos se heredaron de padres a hijos. Se hicieron ensayos glandulares de toda especie que alteraron la morfología humana, pasando por distintos procesos involutivos. Aquella raza se fue empequeñeciendo aún más y más, y su morfología alterándose involutivamente cada vez más. Hoy son lo que son. Pues, ¿qué? Esas criaturas involucionaron en el tiempo. Marcharon de acuerdo con la ley de la entropía universal. Quienes ven las cosas superficialmente, las mentes huecas y estériles, los pozos de agua no profunda, pueden plenamente reírse de tan insólita declaración. Mas la verdad es la verdad, hay que decirla, cueste lo que cueste. No es posible que los gérmenes para el hombre se desarrollen en terrenos no fértiles. El organismo hay que mantenerlo en buen estado, a fin de que esos gérmenes para el hombre se desenvuelvan armoniosamente. Crear tales cuerpos es posible cuando uno conoce a fondo la alquimia sexual. Los viejos alquimistas medievales nos hablan de la sal, del azufre y del mercurio. Los griegos del arché salen los mundos. El arché de los griegos, o archeus, como también se le dice, está formado por esas tres sustancias universales que son la sal, el azufre y el mercurio. Sal, azufre y mercurio existen en todas sustancias. Si descomponemos el hierro, por ejemplo, descubrimos ahí sal, el azufre, fuego y el mercurio. Lo mismo podríamos hacer con cualquier otro metal. Aquí tenemos el arché, por ejemplo, o archeus de los griegos. Tiene sal, azufre, mercurio, cualquier unidad cósmica, cualquier mundo que nazca entre la gran matriz universal sale de la sal, del azufre y del mercurio, es decir, del archeo. Eso es obvio. Mas existe, si tenemos en cuenta que tal como es arriba, es abajo, que lo microcósmico es similar a lo macrocósmico, entonces decimos lo siguiente: si queremos fabricar dentro de los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de cada uno de nosotros, se necesita fabricar también otro archeo, pero un archeo propio, individual, formado por sal, azufre,
mercurio. Porque tal como es arriba, es abajo. Tal como es abajo, es abajo. Queremos tener los cuerpos astral, mental y causal, fabriquemos el arche dentro de nosotros mismos. Quiere la inteligencia universal crear un nuevo sistema solar, tiene que fabricar el arche allá arriba, en el espacio interplanetario. Tal como es arriba, es abajo. Más, todo esto requiere cierto análisis didáctico, cuidadoso, cierta explicación dialéctica de fondo, a fin de que no se formen confusiones en el entendimiento. Obviamente, explicar qué decir, el modo, la manera de fabricar el arché, y ahí vamos a sacar los cuerpos existenciales superiores del ser, los cuerpos que nos van a convertir en hombres, de verdad. Nada ganaría contarles a ustedes todas esas explicaciones si no les enseñara a fabricar el arché. Tienen que saber cómo se fabrica. De lo contrario, esta plática resultaría muy ilustrativa, pero sin una aplicación práctica. Sal, azufre y mercurio, fundamentos del arché. ¿Qué es la sal? Jesús el gran Kabir dijo: si la sal se degenerara, ¿con qué se adobaría los alimentos? Más o menos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero la sal, dice él, estaba degenerada, solamente servirá para las tinieblas exteriores, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Cada uno de nosotros es la sal de la tierra. Sí. Homeopáticamente, y aún más desde el punto de vista bioquímico, sabemos que existe en nosotros 12 sales. Yo entiendo que esas 12 sales están relacionadas con los 12 signos zodiacales. En bioquímica se usa mucho las 12 sales. Bien, entonces nuestro cuerpo humano, en el fondo, tiene por base la sal, como sustancia fundamental. En cuanto al azufre, este en sí mismo es el fuego. Fuego sagrado. Y el mercurio es el alma metálica del esperma, del exiogenjari. Es el azufre transmutado. Mercurio lo hay en todo. Es la materia básica de la gran obra. Si transmutamos, por ejemplo, la libido sexual, obtendremos mercurio. Si conseguimos por medio de la transmutación sexual transformar el esperma en energía, esa energía es el mercurio de los sabios. Indubitablemente, la preparación del mercurio en alquimia siempre fue muy cuidadosa. Nunca los sabios dijeron cómo se preparaba el mercurio. Pero hoy debemos tener el valor de decirlo. No sería posible conseguir mercurio filosofal si no conociéramos la ciencia de la transmutación de la libido sexual. El fundamento de la transmutación está en el arcano AZF. Dicho arcano está depositado entre los tesoros mismos del Aryavarta Hasra. Mucho se ha hablado sobre el Aryavarta Hasra en las tierras tibetanas. Obviamente, ahí está el tesoro.
conserva siempre en secreto el arcano Asetate. Sabe enseñar y claramente el arcano sin escandalizar a nadie. Diré únicamente que lo básico sería lograr la conexión del Lingam Yoni sin eyaculación del Ensenis, dentro del cual, como dijera Felipe Teofastro, bombastro de honra en aureola Paracelso, se encuentra todo el ens virtutis del fuego. El Lingam, como órgano generador, es el phallus griego. Cuanto al Yoni, un órgano femenino, está representado siempre por la urna sagrada de los grandes misterios, por el salto grial, por la copa de plata de Benjamín, por el vaso de Hermes Trismegisto, etc. En la India, Shiva, como tercer lobo, tiene hermosos atributos. Bien sabemos lo que son los atributos de Shiva, o sus símbolos fundamentales. El Lingam negro embutido en el Yoni metálico. Los shivaitas, esoteristas tántricos, tienen que conocer estos misterios. En todo caso, mediante la transmutación del exiohejari, o esperma sagrado, deviene el alma metálica del mismo, que es el mercurio. Ese mercurio es energía que asciende por ciertos canales nerviosos hasta el cerebro. Cuando tal energía recibe el fuego, cuando es alimentada por el azufre, el exiohejari se crea inevitablemente. Digo, el H se crea inevitablemente. De manera que el mercurio debe ser ejecutado por el azufre, el fuego sagrado del Espíritu Santo de nosotros. Y las operaciones del fuego del azufre y del mercurio sobre la sal son estas que ha formado el exiohejari. Nuevas combinaciones, nuevas operaciones progresivas siempre en forma dialéctica hacen que la sal, animada por el azufre y el mercurio, asuma forma extraordinaria, se convierte en el cuerpo astral. Mucho más tarde, en una octava más elevada, la sal fecundada por el azufre y el mercurio se convierte en cuerpo mental, posteriormente en causal. Así llega uno a poseer los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero hay que formar ante todo el arché en nosotros, a base de sal, de azufre y de mercurio. De allí, de ese arché, brotan los cuerpos existenciales superiores del ser. Allá arriba, de ese arché, brotan las estrellas, los mundos que brillan y palpitan en el espacio infinito. Porque tal como es arriba, es abajo. En el microcosmos se repite lo que sucede allá arriba, en el macrocosmos. Hermanos, ha llegado la hora de comprender a fondo todo esto profundamente y en todos los niveles de la mente. Solo creando los cuerpos astral, mental y causal nos convertimos en hombres de verdad. Cuando uno crea tales cuerpos, recibe los principios anímicos y espirituales. Se hace hombre, pero hombre de verdad. Hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es el hombre real y lo que es el animal intelectual. Si colocamos frente a frente a un hombre verdadero y a un animal intelectual, físicamente se parecen. Y puede que hasta el animal intelectual llegue a tener una aparente chispa más intelectual que el hombre auténtico.
sensibilidad. Pues es un bribón del intelecto eclipse totalmente a un hombre real, a un hombre sensible. El más obsérvese la conducta del animal intelectual. Compárela con la del hombre y se verá que son diferentes. El hombre tiene un altísimo sentido de responsabilidad moral. El animal intelectual no lo tiene. El hombre no es fornicario. No se atrevería jamás a derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios Iris de paz. El animal intelectual se reproduce como bestia, actúa como bestia, vive como bestia, aunque se vista elegante. Así que hemos de ser profundos en el análisis. No olviden ustedes que yo soy matemático en la investigación y exigente en la expresión. Estamos hablando de algo muy grave. Se trata de crear hombres. Se trata de afirmar en forma enfática que el animal intelectual no es el hombre. Las afirmaciones están insólitas, mas son terriblemente reales. No estoy obligándoles a ustedes a que acepten esta noche la tesis que enfatizo. Ustedes tienen libertad para aceptar o rechazar la enseñanza. También les doy plena libertad para refutar. Así que únicamente me limito a la exposición. Y lo hago en forma dialéctica y didáctica con el propósito de que ustedes puedan entenderla. Las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista obviamente están haciendo afirmaciones falsas. Están diciendo que todo el mundo tiene el centenario teosófico. Es decir, están afirmando que todos son hombres, lo cual no es cierto. Más vale decir la verdad y no llevar a otros por el camino de la mentira, de la falsedad. La verdad duele, sí, duele mucho, pero hay que decirlo. Por eso el dicho vulgar afirma: la verdad no peca, pero incomoda. ¿Están ustedes seguros de que ya son hombres? ¿En qué se fundamentarían ustedes para semejante creencia? ¿Cuáles serían los basamentos